Les saludamos, amigas y amigos, desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre un producto importante de análisis de la economía y algunos desarrollos de políticas públicas que se han hecho con los impuestos que también con esos mismos impuestos que tributan los habitantes de este país. Y para hacerlo tenemos el placer de tener con nosotros a don Henry Vargas del Banco Central y a don David Bullón del Ministerio del COMEX o Ministerio de Comercio Exterior, con los cuales hablaremos una vez que el canal nos invite a hacer. Continuamos, amigas y amigos, conversando con los expertos Vargas y Bullón y vamos a pedirle en este primer segmento a don Henry que nos haga la mayor parte de la explicación, porque él y su equipo en el Banco Central fueron quienes hicieron la mayor parte de este estudio, que sirve de base para lo que ustedes van a escuchar en este contexto. Y tal vez vale la pena insertar muy brevemente una nota de pie de página, que es que seguramente don Henry y yo estamos muy contentos. Es un tema de los Vargas, porque don Henry, cuando era un poco más joven, de lo joven que es, hizo una tesis de licenciatura sobre esa temática, y el viejito o el adulto mayor que está con ustedes, amigas y amigos, también hizo una tesis de licenciatura sobre esa misma temática, de manera que don Henry y yo estamos muy contentos de conversar sobre ese tema. Pero convérsenos ni siquiera del suyo, que es más reciente, sino de este trabajo tan importante que está haciendo el Banco Central en el contexto de un proyecto más importante y notable, que también bajo su responsabilidad mayoritariamente se está haciendo el banco. Sí, bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad en nombre del Banco Central de poder compartir con la audiencia qué es lo que estamos haciendo en materia estadística. En realidad, desde hace varios años, el Banco Central tiene un proyecto muy ambicioso de renovación, por así decirlo, de todo el sistema estadístico nacional. Y para eso se ha aliado con algunas instituciones que consideramos son estratégicas, porque igualmente son productores de estadística en el país. Entonces están interviniendo el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura, principalmente, a pesar de que hay otras instituciones. En este proceso, el objetivo es tener un sistema de información macroeconómica que refleje adecuadamente cuál es la situación económica del país. Porque aquí hay que aclarar, digamos, que las cuentas nacionales con las que medimos la evolución de la actividad económica actualmente tienen como año base 1991. Y en esos más de 20 años que han pasado desde que se hizo el primer trabajo en la década de los 90, se han dado cambios dramáticos en la estructura productiva de la economía costarricense. Y entonces es importante poder tener un sistema estadístico que refleje adecuadamente cuáles son las actividades productivas más relevantes que está desarrollando la sociedad hoy en día. Uno de los temas que tal vez podríamos aquí utilizar sobre este cambio de la base de las cuentas es un poco la metáfora de cuando yo me fui a poner el pantalón para venir hoy a conversar, y algo me estaba diciendo en la cintura que la medida ya no es la que había sido. Bueno, eso pasa un poco con la estructura de cuentas, y por eso parcialmente están haciendo ese proceso. Las cuentas no tienen pantalón, pero... Sí, en realidad
tratamos de medir la economía desde distintas ópticas, ¿verdad? Una es cómo y cuánto producen las empresas y otra tiene que ver con el proceso de generación de ingreso y de consumo de los hogares. Entonces, dentro de este sistema se están desarrollando una serie de encuestas, tanto dirigidas a empresas como a los hogares, para poder medir apropiadamente cómo está la estructura productiva del país. Entonces, por cierto, vale la pena entonces decir, don Henry, que lo que mide la producción del país no es lo que se le ocurre al Banco Central, es lo que la gente en los hogares y que la gente en las actividades productivas hace, no es lo que en el Banco Central, porque a veces la gente tiene una cierta visión de que en el Banco Central producen esos datos. No, lo que hacen es mirar qué es lo que la gente hace y reflejarlo. Sí, exactamente. Parte del proceso consiste en revisar de manera preliminar, haciendo uso de fuentes administrativas, de cuáles son las actividades económicas más preponderantes. Porque dado que vamos a diseñar instrumentos estadísticos para recoger información sobre esas actividades, es importante enfocarnos sobre todo en las que son más importantes, dado que también cualquier levantamiento de información de este tipo es costoso, ¿verdad? Entonces hay que tener primero como una visión general de qué es lo que queremos medir y ya después con los instrumentos que se diseñan para ese fin vamos al campo para levantar información específica de cada una de esas actividades productivas. Lo que iba a comentar anteriormente es que hay uno de esos productos que se conoce generalmente, por lo menos en la rama de la economía, como la matriz de insumo-producto. Y en términos muy sencillos, por lo menos como me lo explicó mi tutor de tesis, es básicamente el concepto de una receta de cocina, ¿verdad? Para hacer galletas se ocupa harina, se ocupa sal, azúcar, chispas de chocolate si se quiere, agua, electricidad y mano de obra. Entonces, lo que pretende una matriz de insumo-producto es como tener esa receta de cocina para cada una de las actividades productivas que se llevan a cabo en el país. ¿Y por qué es relevante? Porque evidentemente la demanda de insumos que genera cada actividad productiva es a su vez producción de otras actividades. Y entonces con este instrumento podemos ver cuáles son las interrelaciones que existen a lo interno de la economía entre las distintas actividades productivas. Y como usted lo indicaba al inicio en la introducción de este programa, es un instrumento muy valioso para la medición de distintas políticas públicas y sobre todo el impacto de posibles decisiones en temas de política que podría estar adoptando un determinado gobierno, sobre todo en temas relacionados con empleo, con medio ambiente, con la evolución de las exportaciones o impactos en los costos de las empresas, de los ajustes en precios que vienen ya sea de determinados insumos que se producen localmente o de insumos que importamos. Entonces, la relevancia en este particular es no solo la renovación en las cuentas nacionales, sino que además estamos poniendo a disposición de los usuarios en general una herramienta estadística que no existía anteriormente, digamos, por lo menos con la cantidad de información que estamos incorporando actualmente en este estudio. Hay una consideración que hace con alguna frecuencia otro estudiante mío de tesis de licenciatura, por lo menos parcialmente, que es don Roger, el director de la División de Estudios Económicos, cuando habla de los efectos de segunda ronda. Como don Roger sabe mucho y es muy inteligente, usa ese término y en el supuesto de que todos son tan inteligentes como él, pero para poderlo medir en general, ese instrumento que es la matriz de insumo-producto, que usted lo reflejó muy bien en la receta y que lo termina siendo una especie de hoja Excel para aquellos que conocen lo que es una hoja Excel. Bueno, de esa información puede salir una medida
aproximada de lo que es la segunda ronda, de la inflación, por cierto. Sí, O del aumento del tipo de cambio, que es lo que más recientemente don Roger ha estado conversando en estos días. en términos generales, digamos, la mayor fortaleza que tiene la matriz de insumo producto precisamente son esos encadenamientos productivos que podemos ver entre las distintas actividades económicas. Entonces, supóngase que yo estoy desarrollando una actividad, por ejemplo, de servicio de comidas, y sabemos por una fuente de información externa que va a ocurrir algo, por ejemplo, con la actividad de la construcción. Supongamos que es un efecto positivo que va a tener esa actividad productiva. Y entonces, en primera instancia, yo podría pensar que mi actividad de servicios de comida no va a tener ningún efecto. Pero no es cierto, en realidad todas las actividades económicas están interconectadas en el sistema económico, ya sea directa o indirectamente. Entonces la matriz me provee la información necesaria para poder determinar esos cambios que vamos a tener en la actividad de la construcción, cómo pueden impactar otras actividades productivas. En este caso en particular del ejemplo, la producción de servicios de comida. Entonces me parece que ese es el análisis adicional, digamos, que se puede derivar de una matriz de insumo producto que no necesariamente lo proveen las cuentas nacionales que conocemos tradicionalmente y que se han venido produciendo hasta el momento en el país. Ustedes han producido ya una matriz y tienen otra matriz en programación. Cuéntenos en el minuto que nos queda de tiempo cuál es ese programa, tanto de logros como de futuros logros. En realidad esto es todavía un trabajo en proceso. Ya se hizo una matriz de insumo producto para el año 2011, pero seguimos trabajando y esperamos hacia finales del 2015 poder proveer una matriz de insumo producto para el año 2012, que estimamos ese va a ser el nuevo año base de las cuentas nacionales. Entonces hay una serie de encuestas, como había mencionado ya anteriormente, que están recogiendo toda la información relativa al año 2012, de tal manera que este sea el nuevo año base de las cuentas nacionales. Y tal vez para concluir este primer segmento del programa, decir que vean ustedes que los plazos en que don Henry trabaja y en general son plazos que cumplen con mucho esfuerzo, son plazos dilatados, de manera que si por ese resultado se puede ver, lo que hacen es un proceso muy complejo para que se requieran tantos años para poder llegar a la medición final. Y con eso regresamos, amigas y amigos, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre la matriz de insumo producto o la matriz de las interacciones productivas de la economía. Y una de las cosas que don Henry en el primer segmento o en el anterior segmento sugería es que se pueden hacer estudios. Precisamente se pueden hacer estudios y se han hecho, y el estudio más importante y realmente más esclarecedor que yo he visto en este país en mucho tiempo, y en específico con insumo producto, es el trabajo que don David Bullón del COMEX y los socios japoneses de él y también del ministerio han hecho, y van a ver ustedes el precioso aterrice que se hace del trabajo que don Henry y sus colaboradores han hecho, y además, por supuesto que ellos dos conversan y se han retroalimentado, y es muy importante el tema de que las investigaciones no queden está muy bien que estén en las bibliotecas y en las bibliotecas virtuales, pero que no queden ahí, sino que se hagan estudios. Y me parece, don David, si nos quiere contar de la temática y de los hallazgos en políticas públicas de su estudio.
Muchísimas gracias, don Juan. Primeramente, agradecerle por la oportunidad de hablar de estos temas tan apasionantes. Segundo, también agradecerle al Banco Central y a IDEJETRO, el Instituto de Economías en Desarrollo de Japón, porque realmente el trabajo que hicimos fue en conjunto entre las tres instituciones. Pero el interés del Ministerio de Comercio Exterior en este tema en particular tiene que ver con la participación de Costa Rica en las cadenas globales de valor. Costa Rica es un país abierto. ¿Y qué es una cadena global de valor? Exactamente. Bueno, desde los mediados de los 1980s, la revolución de tecnologías de información y comunicación permitió que los procesos de producción pudieran desagregarse a lo largo del planeta. Entonces, lo que se observa hoy es que muchos de estos procesos se dan realmente en cadenas, donde cada país contribuye a un producto final a través de una tarea específica que añade valor en una cadena que llamamos una cadena global de valor. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros con nuestro estudio era entender un poquito cuál es la participación de Costa Rica en esas cadenas globales de valor. Entonces, para lograr esto, lo que hicimos fue tomar el excelente insumo que produjo el Banco Central e insertarlo en una matriz insumo-producto internacional. En realidad, la misma explicación que nos ofreció Henry acerca de qué es una matriz insumo-producto doméstica aplica también para una internacional, donde la lógica es la misma, solo que se está extendiendo no solamente a una economía, a un país, sino a varias. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue construir una matriz que cubría 42 diferentes países, incluyendo Costa Rica. ¿Cuál fue el objetivo realmente de ese estudio? Lo que quisimos hacer en primera instancia era tratar de medir los flujos de comercio y la participación de Costa Rica en el comercio mundial en términos de valor agregado. Las estadísticas con las que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados miden la participación, pero en términos de estadísticas brutas. Es decir, por ejemplo, si tomamos el caso de China, por ejemplo, si China produce o le vende a otro país algún producto electrónico, los datos de comercio bruto muestran que todo ese valor que se está exportando cuenta para China. Pero en realidad lo que nos interesaba a nosotros era más bien medir esos flujos en términos de valor agregado. Voy a recalcar eso. Digamos, ustedes van y compran un equipo, amigas y amigos, compran un equipo de sonido, ¿eh? Y entonces dice, muy pequeñito atrás dice, hecho en China, ¿eh? Entonces la presunción es, ustedes pagaron X cantidad de colones y entonces, pues los chinos me vendieron esto. Sí. Lo que ocurre es que eso es cierto en términos brutos, como usted dice, sí, pero es más interesante lo que usted va a decir. Sí, porque cambia el mundo y va contra todas las... una de las cosas que diría de ahí, los chinos nos están inundando. Resulta que no es cierto, pero para saberlo había que leer el estudio de ustedes. Antes de eso había que creer que los chinos nos estaban inundando. Exactamente, sí, lo que usted dice es muy cierto. Muchas veces un producto que dice que está hecho en China, en realidad no está hecho en China, está hecho en el mundo. Fue ensamblado en China. Entonces, lo que realmente ocurre es que varios países a través de esa cadena global de valor, antes de que una serie de componentes llegaran a China, agregaron bastante valor. Y ellos lo que hicieron fue armarlo, que ciertamente tiene cierto valor, pero no tanto como normalmente se le atribuyen las estadísticas brutas. Entonces, esta herramienta, la matriz insumo-producto internacional que armamos, nos permite entender esa relación en términos de valor agregado. Y realmente esa medición tiene dos ventajas. La primera es que solamente cuenta lo que cada país realmente contribuye en ese proceso de la cadena de valor, que es más o menos lo que ya expliqué. Pero la segunda contribución es que también mide la contribución hacia el destino final. Entonces, por ejemplo, podría darse el caso que Costa Rica exporta algún producto a un país, por decir Japón. Pero resulta que el valor que se le agrega a ese producto que va a Japón, en realidad el destino final es Estados Unidos. Entonces, las estadísticas brutas de comercio miden solamente las relaciones directas, en este caso entre Costa Rica y Japón. Pero en términos de la intuición económica de lo que está ocurriendo en el mundo, tal vez es más valioso medir
la relación indirecta de Costa Rica con Estados Unidos, que al final de cuentas es el país que realmente recibe el valor que nosotros contribuimos en el producto final. Entonces esa estadística en valor agregado tiene esas dos ventajas. Y en ese sentido, esa óptica que usted lo ha explicado muy sencillo, pero que a nadie, yo por lo menos entre los colegas nunca había visto esa medición, el concepto tal vez sí, pero esa medición nos derrota y usted es un matagigantes, usted y sus colaboradores nos enseñan que lo que pensábamos sobre la balanza de pagos de Costa Rica, por ejemplo, estábamos desubicados, estábamos viendo, si yo me quito los lentes, a usted que lo tengo más cerca, lo veo más o menos clarito, pero ya a don Henry lo veo diluido. Sí. Bueno, estábamos en esa, y usted nos viene a proveer de la óptica. Cuéntenos un poquito, tal vez usando el ejemplo de balanza de pagos o algún otro ejemplo. Sí, es muy cierto lo que dice usted, don Juan. Si uno mide las balanzas comerciales en términos de valor bruto versus en valor agregado, ciertamente el total de la balanza es la misma, eso no cambia. Pero la relación que tiene el país con cada país específico, eso sí cambia bastante. Y cambia bastante porque la métrica de valor agregado, como le contaba antes, no solamente considera las relaciones directas, sino también las relaciones indirectas. Entonces es muy interesante porque lo que vemos es que la mayoría de las balanzas comerciales con diversos países, la magnitud de ya sea el déficit o el superávit, en realidad es mucho menor de lo que hubiéramos pensado si viéramos las cosas en términos brutos. Entonces, por ejemplo, el caso de Estados Unidos se reduce de manera importante, casi un tercio. Y eso ocurre porque en realidad muchos de los productos que importamos de Estados Unidos tienen valor que se añadió en etapas anteriores en la cadena global de valor. Entonces, no es necesariamente tan válido pensar en que todo eso ocurrió en Estados Unidos. Sí, tal vez para usar el mismo ejemplo del equipo electrónico, a la larga ese equipo electrónico que parecía que se había producido en China, pero en realidad tenía mucho detrás, lo compró, quien no lo vende lo fue a comprar a Estados Unidos. Entonces aparece como una importación de Estados Unidos, cuando en la primera verdad es que se produjo en China y no en Estados Unidos. Estados Unidos solo lo que hizo fue comercializarlo. Ajá. Y para acabarla de arreglar resulta que en China solo se ensamblaron. Entonces esa relación nos enseña que lo que estábamos pensando era miope o era limitado. No era falso, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo lo estaba viendo, me quité los lentes y lo estaba viendo usted lo estaba, era correcto porque lo tenía cerca, lo estaba viendo bien. Y don Henry, que estaba un poco más lejos, seguía siendo lo mismo don Henry, sí, pero yo lo percibía. ¿Qué otros resultados y tal vez un poco qué actividades de Costa Rica son destacadas en esta temática de las cadenas de valor? Sí, nosotros entonces, habiendo generado ese indicador de comercio en valor agregado, decidimos utilizarlo para medir algunas de las áreas en las que Costa Rica tiene ventajas comparativas reveladas. Y se usó un indicador estandarizado, digamos, de la OCDE, que se podría utilizar con datos brutos, pero escogimos hacerlo con datos de valor agregado. Y lo que encontramos es que tal vez hay dos grandes categorías de industrias en las que Costa Rica tiene una ventaja comparativa revelada. Y va a ver por qué las categorizo en dos. La primera es tal vez un grupo de actividades donde por cierta dotación natural o geográfica que pudiera tener Costa Rica, por ejemplo, ser un país tropical, con buenos suelos, con un clima específico, con buenas playas, se nota que tenemos una ventaja comparativa en turismo, en agricultura o inclusive en agroindustria. Pero tal vez lo más interesante es la segunda categoría, que son una serie de industrias o actividades donde hemos desarrollado rápidamente una ventaja comparativa, no por dotación natural, sino más bien por decisiones de política que se han tomado, que han permitido que el entorno de negocios de Costa Rica facilite esas actividades. Entonces, por ejemplo, 2 de los 35 sectores que están en la matriz son
servicios tercerizados, ¿verdad? Offshore services. Y hay otra que incluye electrónica y actividades en dispositivos médicos. Y lo que encontramos es que de los 42 países, tanto en el caso de dispositivos médicos como en el caso de dispositivos médicos y electrónica, como el caso de offshore services, Costa Rica está entre los primeros países, tal vez de los 42, en los primeros 5 campos en cuanto a la ventaja comparativa revelada. Y eso es muy interesante porque realmente afirma muchas de las políticas que se han estado tomando en décadas recientes. Bueno, y el ministerio suyo, ya para que saque la banderita, realmente ha sido pionero en plantear esos temas y en llegar a resultados. Y no es un resultado, digamos, elaborado porque no quedó de primero y son, en el contexto de estos 42 estudios, con una metodología que los japoneses y otros y los parisinos de OSD han venido desarrollando. Una última consideración, debe quedar como un minuto. Sí, tal vez yo quisiera enfatizar que este trabajo que hemos hecho de manera conjunta en el tema de cadenas globales de valor realmente es parte de una cartera de proyectos. Algunos de ellos se enfocan en medir, ¿verdad? Que es muy importante porque muchos dicen, por ejemplo, lo que no se mide no existe. Y con esa consideración sí. Invitaremos a las amigas y amigos para que la semana entrante, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen para ver otra medición y esperamos algún día volverlos a tener a ustedes con más productos y más resultados interesantes. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias.